Ya tenemos en línea desde Cajamarca a César Aliaga Díaz. Él es abogado, catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca, ex vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca y obviamente seguidor y analista de la situación política en nuestro país. César recibe un fuerte saludo de Caja de Resonancia y las gracias por haber accedido a esta invitación. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Buenos días, Arequipa. César, el titular del programa del día de hoy decíamos que era la crisis es total, pero las respuestas son parciales. ¿Estarías tú de acuerdo luego de ver la jornada del pasado 23 que este titular es correcto o es que no lo es así? No, absolutamente de acuerdo, Fernando, porque hay una crisis manifiesta, hay una conciencia de la crisis, creo también en la mayoría de la población, las encuestas así lo dicen, lo que la gente comenta en la calle, pero ese rechazo no se manifiesta de manera activa, digamos, es un rechazo pasivo, si se quiere, y no hay un sector, un grupo que articule una respuesta unificada del conjunto de la sociedad que está ya muy mortificada, muy afectada por una larga crisis institucional, acompañada también de un periodo de recesión que empieza a mostrarse cada vez más duro, ¿no? César, buenos días. Las protestas que vinieron de diciembre, enero 22-23 estaban centradas en la defensa de la democracia y luego también en la defensa en la lucha contra la impunidad. Las protestas que se dan en Lima tienen que ver con temas mucho más concretos, tienen que ver con el transporte, tienen que ver con la criminalidad y ese tipo de cosas. ¿Tú crees que son agendas que van a confluir o que se contraponen? No se contraponen, creo, pero todavía no hemos encontrado el eslabón, el modo de articular las distintas protestas, ¿no? Yo creo que, digamos, el espacio que debió ser el que articulara eso era la propuesta de plantear la apertura de un proceso constituyente. Sin embargo, esa propuesta no ha tenido el éxito necesario y no ha tenido tampoco, creo yo, articuladores o promotores suficientemente creíbles para que una propuesta como esa que vincule un conjunto de temas, el tema económico, el tema de la seguridad, el tema de la institucionalidad y otras reivindicaciones que estamos viendo en los últimos periodos de manera parcial o sectorial, creo que podían haberse articulado ahí, pero no hemos tenido eso porque el gran problema es que hay una especie de desencanto, creo, bastante generalizado sobre la política, sobre los procesos políticos. La gente está muy desilusionada y cuando se carece de ilusión, cuando se carece de este elemento subjetivo que puede hacernos marchar hacia adelante, es que la gente, digamos, como que no se anima a salir a la calle y a pelearse por un cambio inmediato. César, un poco yendo a las características de la protesta, no solamente veíamos, como señaló Patricia, que en la última movilización ha sido alrededor de la impunidad, la criminalidad, ¿no? El chantaje, la extorsión, en fin, mientras que la primera movilización de allá del diciembre del 22 y los primeros meses del 23 fue en torno a la democracia, fue en torno a la renuncia de Dina Boluarte. De igual manera, ¿no? En el 22 y 23 vimos cómo activamente se movilizaba el sur y particularmente el sur andino, Puno, Cusco, Ayacucho, y Lima permanecía indiferente y la participación del norte del país era escasa. En la última movilización
En el último ciclo vemos cómo Lima se moviliza, un poco que el norte se reactiva y más bien el sur, a pesar de movilizarse, no es con la misma fuerza de diciembre del 22 y los primeros meses del 23. ¿Tú cómo estás viendo este desarrollo desigual? Y no así, sin hablar de lo que sucede en el oriente, ¿no? Pero tú cómo ves, cómo estás viendo, por ejemplo, tú vives en Cajamarca, lo que viene sucediendo en Cajamarca y en el norte del país. Primero una visión general, digamos, Fernando. Este desarrollo desigual creo que tiene que ver con varias cosas, ¿no? En el caso del sur, claramente creo yo, digamos que la represión, ¿no? La violenta respuesta frente a la movilización popular eh, del sur, de algún modo, ha tenido un efecto disuasorio para organizar nuevas movilizaciones, ¿no? El sur también creo que se agotó en un conjunto de movilizaciones que creo yo, ellos tenían la esperanza que podía haber movilizado Lima y el norte sobre todo, ¿no? Que permanecieron un poco pasivos. Ahí un poco se demuestra también ciertas fracturas que hay en nuestra unidad social y nacional. Y luego, como digo, hay un generalizado desencanto sobre las soluciones políticas. La gente como que no ve en digamos, en la escena actores políticos creíbles, ¿no? Que pudieran generar ilusión, que pudieran generar una, un arrastre, digamos, y una articulación de las distintas resistencias. Toda la gente sigue en medio de esas resistencias desarticuladas. Es también un producto del trabajado, digamos, por las políticas neoliberales que han ido aislando cada vez más los sentidos de la comunidad. De tal manera que no hemos podido encontrar esos mecanismos de articulación. No ha habido un momento político, digamos, que pudiera articular más, ¿no? Las banderas parecen ser articuladoras, pero por ejemplo, ustedes decían, las primeras movilizaciones eran por la democracia, pero Lima y una parte importante del norte no se moviliza porque bajo esa bandera mucha gente entendía que había una defensa de Pedro Castillo, que obviamente estaba ahí también, por supuesto, pero como que esa bandera no generaba una articulación de otros sectores que pudieron haberse movilizado si no hubiera habido ese factor, digamos. Entonces, estamos ante una situación delicada, digamos, porque no se ve a mediano plazo elementos de articulación. Claro, efectivamente lo que tú dices, cuando son las movilizaciones del sur, el elemento democrático no era solamente pues de la democracia institucional, ¿no? Sino la democracia que tenía que ver con el derecho a que un personaje como Castillo y la representación que eso significaba, lo andino, lo más pobre, etcétera, tuviera un lugar en la presidencia de la República. Pero hay un tema que tú has tocado que me parece interesante profundizar, que falta una ilusión, falta una utopía, falta un norte hacia el cual, digamos, marchar. ¿Qué posibilidades ves tú o qué elementos vislumbras para ir construyendo esa utopía, ese sentido de futuro hacia el cual podamos marchar todos y todas? Bueno, felizmente la dialéctica social, digamos, no se presenta de manera así acumulativa, ¿no? Que a veces ocurren circunstancias estos momentos que convocan, ¿no? A todos. De eso está impregnada, digamos, la historia peruana y latinoamericana, ¿no? De pronto, de algún elemento aparentemente particular, pudiera a partir de ahí articularse una gran movilización, ¿no? El caso, por ejemplo, de la apertura del momento constituyente chileno, lamentablemente perdido, apareció a partir de las movilizaciones estudiantiles por el tema del paso de los pasajes.
un tema que no tenía nada que ver, o aparentemente, ¿no? Aislado, generó las condiciones para una articulación de las distintas resistencias, ¿no? Y pudo forzar la apertura de un momento constituyente articulador, digo, lamentablemente perdido porque los actores políticos posteriormente no pudieron aprovechar esa circunstancia. Entonces, en la política ocurre así. Hay momentos que pudieran en algún momento generar esa tensión necesaria para que las distintas resistencias puedan articularse. Creo que, digamos, en el caso peruano podría ser esta propuesta última que está en torno a la última convocatoria para las negociaciones de los próximos días, que es el caso de la renuncia. César, ¿podrías acomodar tu teléfono? Sentimos mucha interferencia. Tu teléfono. Sí, ahora, ¿me escucha mejor? Un poquito mejor. A ver, continúa, Ya. adelante. Decía que la convocatoria para los próximos días, que tiene como centro la renuncia de la presidenta, tal vez podría ser, digamos, este momento que aperture la posibilidad de la articulación de las distintas resistencias. Digamos, porque no veo que se haya trabajado, digamos, otros procesos, pero a veces, repito, en política ocurre que ciertos momentos deslumbran y generan la posibilidad de que la gente participe. Sí, pues parece que el sentido común es que tiene que irse Dina y tiene que irse el Congreso por diferentes motivos. ¿Tú dirías, César, que todavía hay espacio para pensar en un momento constituyente? ¿Todavía la bandera de una nueva constitución puede ayudar a articular por lo menos el movimiento en su sector popular? Yo creo que sí, porque, digamos, un proceso constituyente podría poner el conjunto de las banderas desarticuladas ahora en una sola plataforma, ¿no? Es decir, las reivindicaciones para reformar la institucionalidad, para producir algunos cambios en el esquema de la organización del sistema económico, o para el reconocimiento de ciertos derechos de ciertos sectores. En fin, creo que sería la plataforma, ¿no? Entonces, desde el punto de vista lógico y necesario, digamos, racional, creo que sí. Ahora, siempre pasa por digamos, la sensibilidad, el entendimiento de que eso podría ser, y en eso todavía no se ha trabajado suficientemente, ¿no? Creo que ahí está el gran déficit de esta propuesta articuladora del proceso constituyente. César, yo debo confesar que soy un poco más pesimista. Yo creo de que, haciendo la comparación con Chile, o sea, detrás de esa movilización, de ese estallido que comienza con la suba de pasajes, de una u otra manera había organizaciones políticas que tenían más o menos un arraigo en el seno del movimiento estudiantil, juvenil, barrial, en fin, de trabajadores, ¿no? O sea, existía estructuras partidarias más o menos enraizadas, como decimos en el editorial, en el tejido vivo de la clase del pueblo. Acá en el Perú, en Arequipa menos aún, no tenemos absolutamente nada. Lo que tenemos son organizaciones electorales que se articulan alrededor de los procesos electorales, pero ningún tipo, ¿no?, de relación más consistente con la organización social que precisamente, ¿no?, ayude a ese nivel de centralización y de posible canalización de un estallido popular. Hoy día me parece como que simplemente estamos esperando a que de alguna manera u otra no salga el chispazo, y verdaderamente un chispazo puede traerse abajo a Dina Boluarte y dar paso a nuevas elecciones, ¿no? ¿Tú cómo ves esta situación del instrumento político, de la organización política, no de la organización electoral, porque ahí vamos a tener, yo no sé, pues 10, 20 partidos de repente de izquierda, ¿no? Pero de esa organización que esté más enraizada en el tejido social de la sociedad peruana? ¿Tú cómo ves ese problema? Digamos, sin entrar en polémica, pero en el caso chileno, que hemos comentado tú también, digamos, si bien es cierto, había un poquito mejor el panorama en relación a ciertas organizaciones, hay que recordar que las organizaciones que fueron el centro de esa inmensa
y valerosa movilización que aperturó el momento constituyente chileno, eran organizaciones que no estaban en la escena, ¿no? Incluso que rompieron el predominio de las organizaciones con representación en el Parlamento, ¿no? Que quisieron pasar ese momento por los trámites parlamentarios. Y más bien la calle se impuso. Eso quería decir que de algún modo hay un actor ciudadano que finalmente puede también. Acá obviamente estamos peor, ¿no? Efectivamente, porque el numeroso ejército de organizaciones electorales no conectan con la población, no están interesadas en conectar con la población, ¿no? Ellos están esperando pasivamente, creo, la convocatoria a las elecciones, porque además creo yo, aquí lo he sentido varias veces conversando con algunos dirigentes políticos, que si las elecciones son ahora, no estarían suficientemente preparadas, ¿no? Ya. En ese sentido, algunos de los oyentes de Caja de Resonancia nos dicen que no consideran la propuesta de cambio constituyente en este momento, ya que eso, en vez de unir, desuniría, generaría divisiones. Bueno, esa es la lectura de algunos de los oyentes de Caja de Resonancia. Sin embargo, comparto eso, ¿no? En el sentido de que creo que hay que avanzar poco a poco, y por eso decía que el factor que ahorita podría ser el unificador es el de la renuncia de la presidenta, porque de algún modo se está concentrando las diversas contradicciones que están marcando el momento político en digamos, permanencia de la presidenta.